A continuación, resolveremos un primer ejercicio sobre el tema de la caída libre. Leamos lo que nos plantean en el problema. El clavadista colombiano Orlando Duque se lanzó al río Hudson desde un helicóptero que estaba a una altura de 25 metros. Nos preguntan, ¿cuántos segundos tardó para entrar al agua? Y una segunda pregunta, ¿con qué rapidez o velocidad en kilómetros sobre hora ingresó al río? En esta tarjeta aparece el enlace del tutorial sobre el concepto, fórmulas e interpretación de la caída libre. Los estamos invitando a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. En primer lugar, coloquemos los datos del ejercicio. En esta imagen se aprecia el momento en que Orlando Duque se lanza desde el helicóptero al frente de la Estatua de la Libertad. Es un ejemplo de caída libre porque en ella interviene la fuerza gravitacional o gravedad durante la caída de este clavadista. La altura es de 25 metros. Nos están pidiendo cuál es la rapidez o velocidad con que ingresa al agua Orlando y el tiempo en que realiza todo este movimiento. La caída libre se tiene que hay una constante que viene a ser la fuerza gravitacional o gravedad que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Esta viene a ser la aceleración con la que Orlando cae al agua. Aquí también aparece en esta tarjeta un enlace sobre la interpretación de la aceleración. Para realizar el procedimiento, analicemos las tres fórmulas básicas de la caída libre. En la primera, en donde la rapidez final es igual al producto de la gravedad por el tiempo, apreciamos que tenemos dos variables desconocidas, o sea, incógnitas. Inicialmente no se puede emplear esta fórmula porque para ello se necesitaría tener una sola incógnita. En la segunda fórmula aparece una sola incógnita que es el tiempo, o sea que esta fórmula se puede utilizar. En la tercera fórmula apreciamos también que solamente está desconocida o como incógnita la rapidez final o velocidad final. También se puede utilizar esta fórmula o ecuación por tener solamente una incógnita. Para el procedimiento utilizaremos primero la fórmula número 3, en donde podemos averiguar la rapidez final. Y una vez conocida esta variable, podemos aplicar la primera fórmula para hallar el tiempo. La primera parte del procedimiento es averiguar la rapidez o velocidad final con que el clavadista cae al río. Reemplazamos estos valores. Aquí tenemos el valor de la gravedad y este viene a ser el valor de la altura. Realizamos estas operaciones y nos da que la rapidez final al cuadrado es igual a 490 metros por metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Para eliminar este exponente aplicamos la propiedad de la radicación. Cuando en una ecuación a ambos miembros de una igualdad se le saca raíz cuadrada, la ecuación no se altera. Resolvemos estas operaciones, raíz cuadrada de la rapidez final al cuadrado es rapidez final a la 1 y la raíz cuadrada de 490 metros cuadrados sobre segundo cuadrado es de 22.14 metros sobre segundo. Pero como la rapidez final nos la están pidiendo en kilómetros sobre hora y aquí la tenemos en metros sobre segundo, convertimos este valor a kilómetros sobre hora. Para ello lo multiplicamos por un factor de conversión constituido por una división entre las unidades de kilómetros y metros. Los metros se colocan en el denominador para que puedan ser simplificados
con estos metros del numerador y sabemos que 1 kilómetro es igual a 1000 metros. Simplificamos los metros y ya tenemos las unidades de kilómetros. A continuación vamos a convertir estos segundos a horas. Para ello multiplicamos por un factor de conversión constituido por las unidades de segundos y horas, los segundos en el numerador para que puedan ser simplificados con los segundos del denominador. Y sabemos que una hora es equivalente a 3600 segundos. Se realiza la simplificación de los segundos y ya tenemos estas unidades en horas. Y al resolver estas operaciones obtenemos un resultado de 79.7 kilómetros sobre hora. La segunda parte del procedimiento es averiguar el tiempo. Aquí tenemos ya en la primera fórmula una sola incógnita, que es el tiempo, porque ya averiguamos la rapidez final. Procedemos a hacer el reemplazo en esta fórmula. Para averiguar el tiempo se necesita despejar de esta ecuación y el despeje consiste en que esta variable se debe dejar sola en este miembro de la igualdad, en el numerador y con signo positivo. Para el despeje se realizan operaciones matemáticas en las ecuaciones, pero que no alteren la igualdad de la fórmula o ecuación. Empezamos con la propiedad de la división. Si a ambos miembros los dividimos por una misma variable, la ecuación no se altera. Esto lo hacemos con el fin de eliminar o simplificar la gravedad y nos queda que el tiempo es igual a la rapidez final dividida por la gravedad. Ya tenemos el tiempo despejado porque está solo en un miembro de la igualdad en el numerador y con signo positivo. Para aplicar la rapidez final, aquí la tenemos en kilómetros sobre hora y la gravedad la tenemos en metros sobre segundo al cuadrado. Como estas unidades no son similares, es mejor en la rapidez final utilizar el valor que hallamos en la primera parte del procedimiento, que fue en metros sobre segundo. Hacemos el reemplazo de la rapidez final y de la gravedad. Para realizar la operación entre estas unidades encontramos dos fracciones y para resolver la división de dos fracciones se multiplican los extremos y luego se multiplican los medios, obteniendo como resultado que de la división de estos dos valores da 2.26 y metro por segundo cuadrado nos da metro segundo cuadrado y metro por segundo es metro por segundo. Al simplificar los metros se eliminan, se simplifica este 2 que está como exponente y estos segundos y nos queda que el tiempo es de 2.26 segundos. En conclusión, Orlando Duque, cuando se lanza en caída libre desde esta altura de 25 metros, cae al agua con una rapidez final de 22.14 metros sobre segundo y el tiempo que tarda es de 2.26 segundos. En la parte inferior de este tutorial, en la descripción, se encuentran los enlaces de imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.